Hola amigos, hoy vamos a aprender a hacer esta rica gelatina. Acompáñenme para ver cómo se prepara. Tengo aquí una gelatina de Gary de sabor fresa. La voy a disolver aquí dentro de mi agua. Es medio litro de agua hirviendo. Aquí la voy a disolver. Agregué agua hasta llegar a 850 mililitros aproximadamente. No tiene que ser el litro porque esta gelatina lo que queremos es que quede firme. Para esta gelatina voy a ocupar 3 moldes, no importa qué tipo de molde sea, lo que importa es que quepa uno dentro del otro. Van a ser 3, lo que voy a hacer es que les voy a colocar aceite para engrasarlos muy bien. Para mi primera gelatina tengo aquí fresas picadas, las voy a agregar aquí en el fondo de mi molde y le voy a colocar gelatina. La voy a llevar a semicuajar por unos minutos al congelador. Mientras tanto voy a ir preparando mi gelatina de leche. Tengo aquí medio litro de leche. Voy a vertir mi gelatina de coco. Lo voy a mezclar muy bien. No tiene que ser precisamente de coco. Pueden usar de lechera, de vainilla, de cualquier sabor que a ustedes les guste. La pueden utilizar. Ya que se me cuajó un poco, voy a vertir otra capa de fresas y más gelatina. Igualmente la voy a llevar a semicuajar nuevamente. Ya se me cuajó otra vez, voy a colocar más fresas y más gelatina. Yo lo estuve llevando alrededor de 7 minutos al congelador, pero ustedes pueden estar checando la temperatura. No debe de estar muy firme, tiene que estar un poco aguadita para que pegue una con la otra. Coloqué más leche a mi gelatina de leche, vean, son como 800 mililitros. Lo que quiero es que mi gelatina quede bien firme. Dejé pasar 2 horas mi gelatina en el refrigerador, ya la voy a sacar, la voy a despegar de las orillas. Está ya firme, la voy a sacar. Vean qué bonita se ve, qué bonita quedó. La voy a poner aquí mientras voy haciendo lo demás. Tengo aquí mi segundo molde, ya mi gelatina está bien fría. Voy a colocar en el fondo solo un poco y la voy a llevar a que se me cuaje por unos minutos. Ya mi gelatina ya se me cuajó. Lo que voy a hacer es que voy a agregar una cucharita de gelatina, la voy a distribuir muy bien. Voy a colocar mi gelatina, me mojé las manos para que no se me fuera a pegar. La voy a tratar de centrar lo más posible. Voy a integrar más gelatina y la voy a llevar a que se me cuaje para que no vaya a flotar. Ya que se me cuajó un poco más, voy a agregar mi gelatina restante y ahora sí la voy a llevar al refrigerador y ahí la voy a dejar de 2 a 3 horas aproximadamente para que esté bien firme a la hora de sacarla. Tengo aquí 3/4 de taza de agua, le voy a colocar 4 cucharadas de grenetina. Yo lo voy a hacer de coco, por eso lo voy a hacer de esta manera. Ustedes pueden usar la gelatina de Gary que es transparente, también la de anís también es transparente, pueden usar cualquiera de las dos. Yo lo estoy haciendo de esta manera porque voy a hacer la de coco. Lo voy a dejar reposar por 5 minutos para que la grenetina se me remoje. Tengo aquí medio litro de agua, voy a ponerle 3 cucharadas de este tamaño de azúcar. Es azúcar regular, también hay azúcar especial para que quede totalmente transparente, igual la grenetina. También hay grenetina de cerdo, esa grenetina hace que quede totalmente transparente. A mí no me va a quedar totalmente transparente, pero sí se va a alcanzar a notar. Voy a mezclar muy bien, voy a integrar una tapita de esta de esencia de coco. La voy a colocar aquí. Voy a mezclar muy bien. Tengo aquí mi agua con azúcar, tengo aquí mi grenetina, la llevé al microondas hasta que derritió, se tardó 40 segundos. La voy a integrar aquí muy bien. Igualmente tienen que ser de 850 mililitros para que quede bien firme. Tengo aquí mi tercer molde, voy a colocar mi gelatina transparente. En el fondo voy a cubrir todo muy bien el fondo y la voy a llevar a que se me cuaje por unos minutitos. Este sí va a ser como 2 o 3 aproximadamente. Ya que la llevé a semicuajar de 2 a 3 minutos, voy a colocar mis fresas. Les voy a ir dando la forma de estrella.
O ustedes las pueden acomodar del modo que quieran. Yo voy a tratar de hacer como un tipo estrella. Voy a colocar esas hojitas ahí en el centro para que se vean de decoración. También ustedes, si quieren, pueden dejarle igual a la fresa arriba todas las hojitas. Yo nada más le voy a poner esa como decoración y voy a seguir colocando más fresas. Voy a tratar de apachurrarlas para que se peguen muy bien a la gelatina. Es muy importante seguir todos los pasos porque si no lo hacemos así, en verdad no nos van a salir. Si nos pasamos en el tiempo se nos pueden despegar, si nos falta tiempo se nos pueden romper. Es importante mojarse las manos a la hora de manipular las gelatinas. Igual en el plato donde las vamos a poner es importante mojarlo. En verdad, si queremos que nos salga perfecta, seguir todos los pasos es importante. También ver de 2 a 3 veces el video para que no se nos pierda nada. Ya que coloqué mis fresas, voy a colocar poquita gelatina para que no se me vayan a mover. Con mucho cuidado la voy a ir colocando y la voy a llevar a que se me cuaje un poco más. Dejé mi gelatina 3 horas en el refrigerador, ya la voy a sacar, la voy a despegar de las orillas. Voy a ir dándole vuelta para que se me vaya despegando muy bien. Como les digo, tiene que estar bien firme para que no se me vaya a romper a la hora de darle la vuelta. Tengo mis manos mojadas. Vean qué firme salió. Voy a tratar de quitar las orillitas que quedaron alrededor. Con mis manos mojadas voy a dar la vuelta, la voy a colocar ahí. Las manos mojadas son para que no se me vaya a pegar. Voy a empezar a colocar las fresas. Las voy a poner pegaditas a la gelatina. Así por toda la orilla de mi gelatina. Ya que coloqué mis fresas voy a poner poquita gelatina, solo poquita, y la voy a llevar a que se me cuaje para que mis fresas no se muevan. Ya que se me cuajó un poco, voy a agregar más gelatina transparente. Yo tuve que hacer otro litro porque mi gelatina está bastante grande, pero si sus moldes son muy pequeños, yo creo que con 1 litro les ajusta. Ahí hay que ver qué cantidad. Yo hice otro litro más de gelatina de coco, porque mi gelatina sí está bastante pesada, va a estar bastante grande. Ya que la tengo así, la voy a llevar a refrigerar de alrededor de 3 a 4 horas para que quede ya bien firme, ahora sí a la hora de sacarla. Con la gelatina que me sobró voy a aprovechar para hacer esta chiquita. Acuérdense que no hay que desperdiciar nada. Voy a colocar fresas, la voy a llevar a que se me cuaje y luego arriba voy a colocar la de fresa. Recuerden que no hay que desperdiciar nada. Con esta hacemos otra pequeña gelatinita. Ya pasó 5 horas mi gelatina en el refrigerador. Lo que voy a hacer es que voy a despegar las orillas. Ya que despegué todas mis orillas, tengo aquí agua caliente. La voy a poner por unos segundos. Esto es para no arriesgarme a que mi gelatina se me vaya a quedar un pedacito pegado. Después se ven muy feas, por eso me gusta ponerlo. De todos modos está muy firme, nada más es para cerciorarme. El plato está mojado, voy a dar la vuelta. Vaya a ver qué tal me quedó. Vean qué bonita está. Está perfecta. Ya partí mi gelatina, la voy a colocar aquí en mi plato para que vean qué bonita quedó por dentro. La voy a probar a ver qué tal me quedó. Está muy rica. Bueno, amigos, yo les aconsejo que la hagan. La pueden hacer para regalar. Pueden encontrarme por Messenger, Cocinando con Rocío, por Instagram. Ahí puedo resolver todas sus dudas. Si tienen alguna duda, se han suscrito a mi canal, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, amigos, eso es todo. Nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.